Hoy tenemos una charla, ¿no? Porque no me gusta decirle debate, pero tenemos una charla. Y antes que nada agradecerle a nuestros invitados que se hayan prestado para esto, hablar de distintas posturas. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, por un lado, el legislador radical Dante Rossi, que presentó un proyecto para regular las marchas en el centro de la ciudad de Córdoba, y por otro lado, Emanuel Berardo del Partido Obrero, del Polo Obrero, quienes son habitualmente o quienes son los que más marchan habitualmente en las calles de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo les va a ambos? Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dante, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Básicamente el proyecto no intenta prohibir, usted me irá a corregir, sino regularlas y delimitarlas, pedir que en el microcentro, un recuadro delineado por las calles en las arterias más importantes, dentro de esa área no se proteste si fuera. ¿Por qué eso? Y después usted me va a contestar, Emanuel, si cree que eso es prohibir más o menos, un poco sí, un poco no. Nosotros no estamos absolutamente en contra de ninguna marcha. Es más, en un momento de tensión social, de crisis, va a haber muchas más marchas, muchas más protestas y está bien que así se hagan. El tema es que nosotros creemos que hemos llegado a un punto donde hay que regularlas. ¿Y cómo lo pretendemos regular? Primero, generando la posibilidad de que se anticipen 48 horas antes para que la municipalidad le avise a los cordobeses dónde va a haber conflicto. Y la segunda es delimitar una zona en el microcentro donde no se puedan efectuar esas marchas y sí dejar que se hagan en otros lugares. Digo, yo diferencio dos cosas que son centrales. La primera, las marchas que muchas veces organiza el Polo Obrero, que son los sectores que más necesitan de la protección del Estado. Yo por ahí digo, si se anticiparan esas marchas y si, por ejemplo, las hicieran, en vez de cortar Chacabuco, Maipú, que es por donde circulan las mayores líneas de colectivos, lo hicieran, por ejemplo, en Olmos, entre Maipú y la legislatura, me parece que el efecto sería el mismo, alertar a la población y sobre todo a los poderes de que efectivamente hay un inconveniente que hay que atender y una necesidad que hay que atender, me parece que es coherente. La segunda cuestión, por ahí se han extralimitado, por ejemplo, marchas como las del SOEM, donde en un solo día cortaron 20 puntos de la ciudad en el microcentro, sin avisarle a la gente, y eso atenta contra muchísima gente que necesita que haya alguna regulación. Ahí diste una tecla, perdóname, ahí diste una tecla. Si se propone que se avise con tiempo, las marchas tienen efectividad cuando complican sobre la marcha y nadie sabe. Daniel hubiera logrado el mismo resultado sin cortar 20 puntos del microcentro, porque lo viene haciendo hace rato. Pero yo digo, por ejemplo, el trabajador que pierde el presentismo y que capaz que el presentismo sea el 10% de lo que cobró. El jubilado que tiene que caminar 20 cuadras para ir al ANSES para que lo atiendan en un trámite. El comerciante que sufrió 68 cortes en lo que va del año, 68 cortes del microcentro y que tiene que pagar el alquiler de su local, que tiene que pagar salarios. La persona que capaz que pidió un turno en el APROS, se lo dieron a 2 meses, justo le tocaba ese día y se encontró con una marcha, no pudo concurrir al turno, perdió el turno y tiene 60 días más para pedirlo. Por eso, pedirlo. a ver, si lo puntualizamos vamos a encontrar mil ejemplos. Sí. Emanuel, ¿qué opinan ustedes de esto? No, a nosotros nos parece muy preocupante que se trate de limitar el reclamo de cualquiera de los sectores que quiera reclamar. Nosotros no, por ejemplo, hace unos meses, 40 tractores cortaron la circunvalación para garantizarse ganancias y nosotros no pedimos represión ni limitar el accionar. Él no pide represión, ¿eh? No, pero bueno, pero limitar es... limitarlo si no lo respetas. No, pero represión es otra cosa. Ustedes empiezan a tirar palabras que no. No, ¿cómo lo limitas? ¿Cómo lo limitas? Lo controla, lo avisa. Acá se puede protestar, acá no. Nadie está diciendo represión. Ojo los términos. Vamos a modificar el término. A ver, sí. Cortaron una ruta nacional, fue un delito federal. ¿Qué pasó? Tienen que ir ahí con la ley, no con el palo. No, era media calzada. Lo que se plantea acá es ponerle un límite a los reclamos. Y eso va en contra de los derechos del conjunto de la población, particularmente de los trabajadores, que somos los que tenemos que reclamar, por ejemplo, por el salario, por la alimentación, por trabajo, porque aparte se discrimina en los proyectos, no digo particularmente en el de Rossi, pero en los argumentos que se le plantea
se complica a la población. Bueno, es abstracto. Es decir, a la gente. No, hay que ser concreto. Comerciantes del centro lo han mostrado los medios cuando han ido a la Acampe, por ejemplo. Dicen, sale un sector de comerciantes y dice, acá no podemos trabajar por culpa de este Acampe. Otro sector de los comerciantes de la misma zona decía, nosotros gracias a este Acampe estamos vendiendo. Pero aparte no se limitaba. Pero son los menos. No se limitaba porque había acceso a los negocios del centro por un montón de lugares. Entonces, acá no estamos limitándole la posibilidad a nadie. Y tampoco hay corte, porque se plantea, hay cortes. ¿Cómo que no? ¿No hay corte? No hay corte. Nosotros nos movilizamos masivamente, 10.000 personas. Si quieren, vamos 10.000 personas. Una campa, una carpa no se va moviendo. Disculpa. 10.000 personas que se movilizan por las veredas, va a ser un caos, no va a trabajar ninguno de los comerciantes. Y las líneas de colectivo tienen alternativas. Se moviliza por una calle, se acuerda porque los medios de comunicación saben de que están las movilizaciones porque previamente les avisamos, sacamos un comunicado. Y decir que si no, que el SUEM, por ejemplo, hubiera obtenido los mismos resultados si no desarrollaba las cuestiones de lucha que desarrolló es abstracto. Es decir, bueno, hubiera pasado tal cosa. No hay que ser concreto en las cosas. A ver, planteemos algo que quiero para que vayamos buscando y delimitando la discusión. Hay una vieja frase donde dice, donde hay una marcha o una manifestación es donde falta un derecho. Sí, ¿Perón no decía eso? ¿Evita? Fueron muchos, digamos. Perón lo dijo con la pobreza. El otro día lo dijo Schiaretti, donde hay una necesidad y un derecho. Ahí está, esa es la frase original y después le fueron agregando cosas. Donde hay una manifestación, donde falta un derecho. Por ende, y claro, si hay faltan dos derechos. Bueno, pero porque a mí me falta el derecho circular. Pero acordemos algo. Mira, si se llegó a una manifestación, si se llegó a un corte, es porque hubo instancias previas que no funcionaron. ¿Sí? Ajá. Esto es, si Berardo tuvo que cortó la Chacabuco, es porque Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, durante 40 días no fue a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó? Y había un carril para que pasara el tránsito. Se cortó solamente una mano del bulevar. Pero pasaba eso, puntualmente en la última parte pasó totalmente. Eso. Si el SUEM salió a manifestarse es porque cuando solicitaron un aumento salarial, las autoridades de la municipalidad dijeron no, este aumento no sé. Entonces, es como que fueron salteando momento hasta llegar al momento cumbre, que es la protesta. Claro. Ok. Sale la protesta a la calle. La protesta, como dice Alejandro, para que tenga efectividad... Tiene que joder. Y porque si no, nadie escucha. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Si no, nadie escucha. Bárbaro. Mi pregunta es, recién usted, Rosy, decía, estamos en un clima social difícil, donde son muchísimos los sectores. No hablemos en abstracto, son muchos los sectores y los podemos enumerar, pero no vamos a hacer abstracto, vamos a generalizar. Son muchos los sectores con necesidades. Mi pregunta es la siguiente, Berardo. Ustedes trabajan de la industria del piquete porque este clima social difícil se siente, lo percibimos todo cuando vamos a la caja del súper. Pero cuando yo veo un corte, viene la camioneta, las banderitas perfectamente dobladas, está perfectamente organizado. ¿Eso es clima social o es industria del piquete? Mira, decir que por ejemplo, 50.000 personas que se movilizan en Buenos Aires, o casi 500.000 de personas en la marcha federal que se movilizaron, es la industria del piquete. Me parece que no es apropiado para familias trabajadoras que están reclamando trabajo. Primero que nada hay que ser claro qué reclama. El reclamo es por trabajo, no es por planes. Ahora, si no hay fuente de trabajo, hay que darle alguna solución a la familia que no tienen para comer. Incluso a los comedores populares gente... ¿Es genuino el reclamo o es organizado por 50% de la población bajo la línea de la pobreza y a un trabajador que trabaja en blanco dependen de los comedores populares que no son asistidos por el Estado? Bueno, evidentemente no hay ninguna industria del piquete. Ahora, vos planteás de que llegamos con camionetas y los trabajadores nos organizamos para desarrollar nuestro reclamo. Es decir, 10.000 personas que se movilizan en Córdoba de nuestra organización. 160 comedores y copa de leche. Tenemos una organización. Claro, pero no hay esa organización se garantiza los medios para dejar establecido
para dejar establecido cuál es el reclamo y quién hace el reclamo. Porque no es lo mismo la bandera, como vos planteas, que la provee el Estado a sus aparatos que están dentro, las organizaciones sociales que están dentro del Estado, que una organización que no estuvo ni con Macri, ni con Schiaretti, ni con Fernández, y que reclama los derechos de los trabajadores, que hacemos acción en común. Por ejemplo, la marcha federal la financiaron meses de preparación de venta de rifas. Se venden cosas, por ejemplo, en el barrio, y el barrio sabe que es para el comedor, para que bancar la acción de reclamo. Claro, no hay para la comida, pero hay para la marcha. Justamente porque saben que eso que venden los compañeros, empanadas, pollo, cuando no todo el mundo está sin trabajo. Entonces, ¿qué hace? Vos sabés que cuando vos no laburás, tus pibes tienen que ir a ese comedor. Entonces, cuando vos laburás y se vende pollo, empanada, va a ir a comprar el pollo en empanada porque sabe que después va a ir a ese comedor. Entonces, se pone ahí una cuestión como que son toda gente desocupada y que vive con un plan social de 25.000 pesos cuando te hace falta más de 130 para la línea de pobres. Hay un detalle de todo esto. A Berardo lo vemos siempre en las marchas y le hacemos un montón de notas siempre. Es de lo que más notas le hacemos. Y hay algo que no podemos negar. Toda Córdoba pide que se organice el tema de las marchas. Porque siempre el mismo problema. Y por eso había dos propuestas en la legislatura que a mi entender nunca se van a poner de acuerdo. Nunca. Porque si la quieren sacar del microcentro pierde efectividad y ¿cómo lo controlas? A mí me llama la ¿Y atención. dónde está el poder político? En el medio del centro. Lo que pasa, yo digo, yo no cuestiono la protesta, que se haga la protesta. Es más, yo soy uno de los dirigentes políticos que me revuelve el estómago cuando dirigentes de mi espacio hablan de planeros y todas esas cosas, porque me parece que hay necesidades en la Argentina. Ahora, se puede regular para no complicar la vida al resto que no tiene nada que ver. Yo insisto en la municipalidad. ¿Por qué no pueden tomar la municipalidad? ¿Por qué no pueden hacer una marcha de la Cañada para el otro en lado? El Panal. ¿Por qué no la pueden hacer en la puerta de la legislatura? Porque nadie le daría bola. No, pero si estamos hablando, a Daniel fue la primera vez que él cortó 20 puntos de la ciudad y viene logrando éxito desde hace 20 años. Pero Daniel es Daniel. Dante, Entonces, mira, en el caso... esto es una opinión, perdón, lo voy a opinar. Está tu propuesta y está la de Juan Manuel Cid. Sí. Es prácticamente la misma. No, la de No, Cid, no, la de Cid es distinta. Sí, lo compararon con Milei. Él toma alguna legislación que está en Mendoza y que le coloca multas a los que organizan las marchas. La nuestra no, yo no he querido entrar en las multas. Pero igualmente no se puede comparar la geografía de Mendoza con el Corso. Pero aparte, Acá te cortan una acá calle, lo que hicieron un me quilombo llama la atención es que vos entras al despacho de Juan Manuel Cid. Todo bien, Juan Manuel. Es pero de Hacemos por Córdoba. tiene una foto de Perón y la Eva. Del movimiento, de los principales referentes del movimiento peronista. ¿Cómo nació el peronismo? ¿Cómo nace el peronismo? No me hagas decirte En base a una revolución popular que fue la Plaza de Mayo. ¿Querés que digamos de En la dónde plaza salió de Perón? ¿Cuánto ¿En serio? tiempo? O sea, ¿Cuánto Le dije, tiempo no me con- hagas decir algo Espera un feo, por eso yo segundo, estoy espera un guardando montón de silencio. Pero seamos analistas políticos y no fanáticos operativos. No, fanático, Lo que ¿qué? partidarios. Ah. Yo lo que digo es, ¿de dónde nace Perón? ¿Dónde nace el peronismo? El 17 de octubre. Sí. ¿Cómo se logra el 17 de octubre? Con 2 días de acampe en la plaza principal del país. pidiendo ¿Para vos es la un buen restitución método? de Perón Claro. en el Ministerio de Desarrollo Social. Para vos ese es Yo lo el que método digo por es que excelencia. esta persona que representa los ideales del peronismo, que tiene una foto de Perón y la Eva en su despacho, un movimiento político que surge de la movilización popular y de los más necesitados, ahora quiere Te respondiste vos solo recién. quiere sancionar a los más necesitados que protestan. Vos recién Una te respondiste cosa solo. de loco. Me dijiste, no hablemos de fanatismo partidario, ¿me dijiste? Sí. Bueno, él puede ser de extracto justicialista, peronista, Hacemos por Córdoba y decir, No puede. en este punto se desmadró. No puede. No puede ser que No, una protesta no puede. reclame una necesidad, pero nos reviente la Te vida estás a todos. mordiendo la lengua, Berardo. No, Te no estás puede. mordiendo Es la como, lengua. que, no, es como que Berardo defienda a Monsanto. No puede. Que un Hay peronista cosas haga que no se eso, pueden como hacer. que un peronista haga eso, es como que Berardo defienda a Monsanto. No puede. Perdón. Es como que Dante- defendemos la patronal en contra de los trabajadores, como hacen muchos políticos. Decía, aparte de los reclamos,
Miren, acá se plantea que se desmadró toda la cuestión, y cuando uno escucha muchas veces en las discusiones que te dicen, no, en Europa esto no pasa, acá no pasa, allá no pasa. Miren, hay 8% de inflación en Francia, está toda la gente movilizada, los trabajadores movilizados, reclamando y enfrentándose a la represión No importa, Berardo, yo vivo acá. Sí, bueno, Yo pero vivo lo que yo acá. te planteo A es mí que acá me el importa solucionarlo de 50%, acá. 50% de la siempre- población está bajo la línea de la pobreza ¿Pero a qué le y llaman tienen que represión reclamar, acá? A y que son salga la policía con trabajadores. palos, eso. Pero son los ¿cómo se caga un trabajadores. palo acá? No, acá es un montón. Pero- Yo lo que digo, mira, primero me parece que uno tiene que encontrar un equilibrio porque en el momento de tensión que nosotros vivimos va a pasar una desgracia Sí, en sí. algún momento. En algún momento va a salir un trabajador molesto porque alguien le dijo algo porque estaba en las marchas, o en un momento va a salir un comerciante harto de que Casi le corten pasó el- en la- Sí, sí. en la Pero marcha por acá cuando se- supuesto. Y nosotros en no el podemos, campo del no- auto. no Sí. podemos, yo tengo una responsabilidad, no puedo mirar para otro lado. Y hay que trabajar para ver si podemos resolver dentro de los equilibrios que hacen falta una situación que es preocupante, muy preocupante. Y yo por ahí escucho, pues dedíquense a otra cosa, que la pobreza, que esto. Yo me dedico a otra cosa. Yo tengo proyectos, 250 proyectos presentados en la legislatura en 3 años, vinculados a aumentos salariales a los docentes, aumentos salariales a los efectores de salud, creación del Ministerio de la Primera Infancia para terminar con el hambre infantil. Bueno, una serie de cosas, pero no, yo no soy oficialismo, no estoy en el gobierno. Los que tienen que resolver esas cosas son los que están hoy en el gobierno. Pero mientras tanto necesitamos buscar Perdón, otras me toca alternativas. atenderte. Hay Sí. marchas buenas y marchas malas. No, Porque no los hay- banderazos por la democracia de la República y las Pero instituciones cortaron hay también las marchas. calles. Nosotros en el proyecto, por ejemplo, dejamos a salvo algunas cosas que no se pueden regular. La marcha del 24 de marzo no se puede regular. Es lo La mismo. no, porque es un día feriado, porque es otra el cosa. feriado hay gente que Está aprovecha bien, para ir a dar vueltas. pero son O sea, causas. entonces, pero no son reclamos. Decirlo con todas las letras. ¿Es un No. proyecto en contra de las marchas del pueblo obrero? No, porque, ¿O de las organizaciones no, sociales? porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, porque se hace un día feriado. Segundo, porque involucra a toda la Argentina. El tema va a venir la marcha de la diversidad el mes que A mí viene. me jode y lo va a mismo. ser, bueno, pero está bien, pero es un día Bueno, feriado. jode lo Es mismo. una pero cosa te que digo lo que yo escucho en la calle. no es No, no, no. sectorial. Te cortan la calle 60 días y voy a estar puteando por una marcha Claro. 24M. Pero es el 61. 68 O cortes. sea, hubo va a en la ser la vía pública. 69. Va a ser la No, 69. pero aparte los proyectos plantean que cuando hay que avisar y se ve si te autorizan o no. Decir, No, el mío no dice autorización, Entonces dice se solo- plantea, vamos a ver qué reclamo está No, bien y no. qué reclamo El está mío mal. no dice autorización, Bueno, dice pero eso es lo que solo se plantea comunicación 48 horas antes. para Nadie ver está- qué se por- hace con porque eso. nadie- ¿Qué es pedir permiso o pedir no, autorización? Claro. No solamente autorizar, solamente, perdón, notificar, no autorizar. No hay nadie que autorice. La marcha se tiene que hacer y es un derecho constitucional y lo pueden hacer. Lo que nosotros decimos, háganlo en una zona que complique menos el tránsito y complique menos el resto ¿Cómo de vamos a la lo vida de Y los mismo? en cordobeses. Olmos, desde Chacabuco hasta la legislatura, ¿no hay comercio? Sí, pero Yo la salgo aveni- por ahí para ir a pero mi casa. circulan menos colectivos, es una avenida más grande, la Chacabuco le han hecho una construcción en el medio que complica la circulación de los colectivos, entonces es distinto. Ahora, es distinto. con el respeto que me merece Berardo, pobre el que tiene un comercio en el centro. Pobre, Pero no porque somos con una lo disculpa único, por una mirá. protesta no alcanza. El, Berardo. el problema es la caída del consumo por los salarios miserables y que la gente, a uno de los comerciantes, que entiendo que debe haber ido a la comisión, a la cual todavía no hemos sido nosotros convocados para dar nuestra opinión, todavía se han juntado con los comerciantes, con Invítalo, todos. Rossi, Lo invítalo vamos- nomás. menos Yo no- con las hay un organizaciones. compromiso de invitarlo a él, a Daniel y a todos. Pero yo le explicaba que si el conjunto de los compañeros que estaban ahí consumen ahí en la parte de los mayoristas, donde no dan ningún tipo de boleta, tienen trabajadores negros, no son acá víctimas de la sociedad que le hace cosas macabras a este grupo de comerciantes. Pero yo le explicaba que si no tienen trabajo, todas esas familias están ahí y no pueden consumir, no va a vender. Y el consumo cae en todo el país porque la gente gana por debajo de la línea de la pobreza. Y nosotros vamos a reclamarle el lugar que tenemos que reclamar, el centro del poder político. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Córdoba está en la calle Chacabuco. El Ministerio de Trabajo de la Nación está en la calle 27. Tenemos que ir a ese lugar a reclamar cuando hay que reclamar en ese lugar. Cuando hay que reclamar en otro lugar, vamos a otro Dependencias lugar. nacionales en Córdoba. Ahí donde están ustedes en el Ministerio de Trabajo debe haber un portero.
¿Qué puede hacer Están el los tipo? funcionarios que tienen que dar Ustedes dicen, en ahora me va a contra del decir, Fondo no, Monetario. no ¿Qué culpa está. tiene el No, gobierno no, del no. Fondo Monetario? Está bien, Nosotros pero van al vamos a ministerio, reclamar pero al arrancan en el ministerio. puente. Claro. Vamos al ministerio, Por el puente. ¿dónde está la cuestión que necesitamos? Y aparte vos lo has cronicado Sí. muchas veces, el puente sigue circulando la mayor parte del tiempo después. Porque le cuando- ponen las vallas. Porque lo hemos acordado todo el tiempo con los operativos de seguridad. Ustedes lo ven en las movilizaciones, cuando van a hacer las notas, que hay un acuerdo para que se quede la mitad del puente, y cuando avanzamos 10.000 personas que avanzan por una calle, que muestran no te el lo quiero- problema, y es inevitable. Decilo, que- Marcelo, pero y una cuestión de seguridad. Todo lo estamos pensando. Hay algo que no te lo quiero endilgar a vos, pero sí a veces me llama la atención, Dale. porque varios, yo cuando he estado y ellos que están en la calle habitualmente, hay determinadas organizaciones sociales, no es el Polo Obrero, Decilo. pero hay otras organizaciones sociales que marchan con palos, marchan con sistemas de seguridad propios. ¿Usted sabría para qué es a el veces palo? encapuchados que No, muchas pero veces... no me pida a mí que dé explicaciones. No, No, pero Pero a no lo me mejor lo preguntás. sabe. No, A lo porque mejor no es el polo. conoce de Pero eso. digo, Yo no fui nunca a una porque marcha. A lo varias mejor veces, él varias sabe. veces nosotros hemos ido a hablar con ellos Y y, no nos hablan cuentan de para un qué es el sistema de palo. seguridad de la propia columna. Reitero, no es el Polo Obrero, hay otras organizaciones, pero llama mucho la atención. Es bastante, cuanto menos decir, bueno, a ver, si estamos reclamando por aumentos salariales, por aumento por planes de trabajo, porque nos estamos muriendo de hambre, no hay necesidad de tanta violencia. Por lo menos es violencia simbólica. Yo Quiero lo- decir de tanta. no, Hay yo- dos o yo tres lo, grupos, lo- sí. lo único que digo es que yo entiendo el reclamo de ellos, ¿cómo no lo voy a entender? Por supuesto. Ahora, si todos los gremios y todos los que quieren reclamar van a cortar en el microcentro, y bueno, cerremos el centro. que Ahora, ¿no te pasa funcione que más. falló antes? Algo falló antes, Dante. Obvio, las condiciones de la Argentina, por supuesto, las condiciones de la Argentina, pero hasta que no se resuelva hay un problema para un montón de cordobeses que no tiene nada que ver con el reclamo salarial, con el reclamo sectorial. ¿Va a prosperar el proyecto? Ojalá que prospere, ojalá que lo podamos, ojalá que consensuemos. Hay un compromiso, yo no soy el presidente de la comisión, pero hay un compromiso en la comisión de invitar a todos los actores, invitarlo a Manuel, invitarlo a Rubén Daniel, invitarlo a otros gremios también y ver entre todos qué posición tomamos y si podemos encontrar algún punto de O equilibrio. sea, está el compromiso asumido. Lo invitan a Berardo y a las Y van a organizaciones. discutir en legislatura, que es donde tiene que- Nosotros presentamos por escrito ya nuestro reclamo, planteando los derechos internacionales sobre los cuales se estaría avanzando con este tipo de proyectos, no solamente del de Rossi, sino también el de CID, que entendemos que avanza sobre libertades democráticas, que es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, que se ven censurados y limitados con este tipo de proyectos, lo cual es muy grave. ¿No hay otra forma de protestar que no sea con una marcha? Perdón, se me ocurre. Es el método con el que SUAEM, por ejemplo, obtuvo su aumento de salario, el SUNA, y con el No, método no, a que ustedes les garantizamos, digo. con el método que nosotros garantizamos que lleguen los alimentos a los comedores populares, si no los pibes los barrios no comen.